Muy buenas noches, amada familia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y su paz llene sus corazones, hoy y siempre. Amén. Quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 4 para seguir escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice la santa palabra de nuestro Dios así. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Amén. Padre, te damos tantas gracias, porque así como aquellos que lo escucharon en la sinagoga en ese día, así también nosotros nos maravillamos de poder ver la majestad de tu reino, la grandeza de tu poder y gloria, la plenitud de la deidad en Cristo Jesús, y todo por la gracia que nos has concedido al salvarnos y sellarnos con tu Santo Espíritu, para que nuestro entendimiento sea iluminado. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que así siga siendo, que nos ayudes a escuchar, a discernir y aplicar las palabras de nuestro Maestro, ya que somos discípulos de Él. Por Jesucristo, Señor nuestro y Salvador nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Dice que según su costumbre, dice el versículo 16, nuestro Señor tenía la costumbre, y costumbre en el sentido de que era natural en Él. Eso es una costumbre. Una costumbre no significa un hábito religioso sin sentido. En el momento en que vemos esto, que nuestro Señor Jesucristo, según su costumbre, entró en la sinagoga, podríamos interpretar que era, ¿por qué? Pues porque así lo hacían. No, es según su costumbre, era algo que no podía dejar de hacer. Cuando tú te acostumbras a leer la palabra de Dios, cuando tú te acostumbras a ser dirigido por el Espíritu de Dios que hay en ti para escuchar lo que el Maestro quiere decirte, créemelo, te acercas a la palabra con reverencia, te acercas expectante, sabiendo que te va a sorprender todo el tiempo. No puedes hacerlo como un mero acto religioso, o mejor dicho, sí puedes hacerlo, pero no quieres jamás hacerlo. Tú lo que quieres es la frescura del Señor, no solo entrando a tus oídos o a tus ojos,
sino llegando a tu corazón y cambiando más y más tu corazón. Mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo claramente antes de irse, oró a su Padre diciéndolo y pidiéndole por nosotros: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Señor Jesucristo tenía la costumbre, tenía el buen hábito de ir a la sinagoga, como tú y yo tenemos el buen hábito de buscar no faltar a ninguna de las juntas congregacionales con la familia en la fe. Es el buen hábito, no es el mero acto religioso. Cuando era pequeño, mi madre me enseñó que la misa era una obligación, donde teníamos que devolverle a Dios los 40 minutos de misa, pagándole por todo lo que Él nos había dado de beneficios a lo largo de la semana. Entonces mi madre me enseñó que había que hacerle un pago al Señor con un sacrificio de misa para devolverle y pagarle un poquito de todo lo bueno que Él era con nosotros. Mi amado hermano, yo no sé cómo veas tú el congregarte con los santos, pero yo no dejo de verlo como un tremendo privilegio, una honra que no merecemos. El que el Señor nos reúna como un pueblo escogido por Él, para que Él pueda hablarnos a todos en la asamblea de los redimidos. Y Jesucristo entró según su costumbre en la sinagoga el día de reposo. Obviamente era el día santo para los judíos, el día sagrado para los judíos, el Shabbat. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó a leer. Se levantó a leer. Ahora, quiero que veas esto. En el versículo 20, se levantó a leer y leyó las Escrituras. El Antiguo Testamento estaba en sus manos. Y dice en el verso 20, después de leer, cerró el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Después de leer, cerró el libro, se lo entregó al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaba sentado, había terminado de leer el pasaje que leyó delante de todos. ¿Sabes? Las palabras que leyó eran vivas y eran una espada de dos filos. Eran espíritu y llegaban y atravesaban a cada oyente. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, estaba ahí dando la palabra que Él mismo había inspirado. Todos estaban fijos en Él, ya estaba sentado Él. Ahora, considéralo. Si Él entrega el libro al asistente y si Él se para a leer, quiere decir que tal vez desde aquel momento en que ese jovencito de 12 años que se les perdió a sus padres en aquella sinagoga, donde él cuestionaba a los maestros, a los escribas, a los fariseos, sí, él estaban preguntándole a todos y estaban escuchándolos y haciéndoles preguntas cuando tenía 12 años. Y dice en el versículo 47 del capítulo 2 que todos le oían y estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Estamos viendo un pasaje paralelo en cuanto al hecho de que Jesús estuvo en la sinagoga en el capítulo 2, versículo 47. Todos asombrados en ese Jesús de 12 años de edad. ¿De qué se asombraba la gente en la sinagoga? De su entendimiento de las Escrituras y de las respuestas que daba a los sabios, a los escribas, a los fariseos.
Estaban totalmente asombrados. Y aquí tenemos otra vez, ahora ya es Jesús. Está a sus 30 años de edad. Entrega la Biblia que acaba de leer y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4, verso 20. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que hizo que todos se maravillaban, como dice el versículo 22 de él? Es el Espíritu del Señor. Veamos el versículo 18, sus palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha ungido, el Espíritu me ha llenado, ha sido derramado sobre mí, como aquel aceite que se derramaba sobre los reyes, sobre los profetas. El sacerdote, me ha ungido ¿para qué? ¿Para qué fue ungido Jesús, el Señor? Anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Sabes que el Evangelio es para los pobres? Porque los ricos no lo necesitan. Los ricos, donde tienen otros dioses, los ricos que tienen esclavizada su vida a las riquezas de este mundo, los ricos que creen que su conocimiento es suficiente, los ricos que creen solamente en lo que los demás hablen de ellos, ellos no necesitan el Evangelio. El Evangelio es para los pobres, para aquellos que cuando son deslumbrados, como lo fue Pablo, cuando era Saulo de Tarso y que iba camino a Damasco, cuando Saulo de Tarso en toda su gloria terrenal, humana, sapiencial, fue de repente deslumbrado y se dio cuenta que tal luz hacía y mostraba una gloria más grande de la que él pensaba que tenía él mismo. Y entonces Pablo encontró al ser iluminado, se encontró desnudo, pobre, cojo, ciego. Y es entonces donde se volvió en arrepentimiento de su orgullo y pecado, en su rebeldía contra su Creador, y ahora necesitaba un Salvador desesperado, y creyó y convencido del llamado de Jesús a él. ¿Has quedado impactado por la gloria de Jesús, por la gloria del Evangelio? Las buenas nuevas de salvación llegaron haciéndote ver que es inútil que sigas cubriendo tus pecados, que es inútil que sigas justificando tus malas acciones, que es inútil que sigas pensando que tu salvación depende de ti. ¿Te has dado cuenta de ello? Jesús vino a anunciar el Evangelio a los pobres, cuando solamente viéndonos pobres y necesitados, viendo que todo lo nuestro no vale nada ante las grandes riquezas de su gracia, es entonces que el Evangelio toma brillo, iluminando nuestra pobreza, y corremos a Él. Jesús, las buenas nuevas de salvación, el justo muriendo por los injustos, viviendo la vida perfecta, siendo la ofrenda entregada en sacrificio al Padre, y la ira de Dios descargada sobre él en aquella cruz, para que después, el tercer día, resucitase de los muertos y mostrara la grandeza de su eterno gobierno como Rey y Señor de toda la tierra. Jesús vino para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar. ¿Qué es lo que proclama Jesús? ¿Qué es lo que anuncia a grande voz? Libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, libres de la esclavitud de Satanás, libres de tener que seguir las corrientes de este mundo, libres de ceder
nuestra santidad al gobierno de nuestra carne y nuestros malos pensamientos y pasiones desordenadas, lujurias, concupiscencias, libres para ir a Él y servirlo a Él y entregarnos a Él en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Libertad a los cautivos, rota las cadenas del pecado, rota las cadenas de la ignorancia, rota toda cautividad. ¿Qué más viene a proclamar? Libertad de los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos. ¡Oh! Qué glorioso es poder ver al Señor Jesucristo tal cual es y no como te lo enseñaron desde niño. El niño Dios ahí en el pesebre, el niño Dios para allá, Diosito para acá, Diosito para acá, y Jesús, y blasfemando el santo nombre del Altísimo. Bendito Dios que nos ha dado la vista para ver su gloria. No solamente viene para sanar físicamente a los ciegos, pero obviamente a sanar al que es ciego en sus propias tinieblas y oscuridad de pecado. Recuperación de la vista a los ciegos. Bendito el Señor que iluminó nuestro corazón entenebrecido y lo iluminó con su gloria. ¿Qué más proclama? Poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos. ¿Cuánta gente hay oprimida por el diablo? Tú y yo éramos unos de ellos. Y el Señor nos vino a poner en libertad, a quitar toda opresión y toda culpa y todo señalamiento del diablo y todo juicio que pudiera hacer la gente sobre nosotros. ¿Y qué más viene a proclamar? Para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable del Señor. Hay un año favorable. El año favorable es en tanto que tú escuches el Evangelio, creas en Jesucristo, te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él de todo corazón. Entonces estarás en el año favorable. Bendito el Señor que este año, 30 años de haber conocido mi año favorable. ¿Y saben qué? A partir de entonces, de hace 30 años, cada año vivo el año favorable del Señor, junto con mi chula. Precioso el Señor. Cerrando el libro lo devolvió y entonces en el versículo 21 vemos otras palabras que dice nuestro Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Quién puede decir eso sino solamente nuestro Señor Jesús? O sea, estoy aquí y vengo a esto. ¡Qué tajante! ¿Cuántas veces no se habrá leído esta escritura? ¿Y cuántas veces alguien se pudo haber atrevido a decir, hoy se ha cumplido? Amado, la mejor noticia es que esta escritura en ti y en mí se cumple cada día. El Señor sigue abriendo nuestros ojos. El Señor sigue rompiendo nuestra cautividad. El Señor sigue quitando toda opresión. Y el Señor sigue dándonos un año favorable. No importa cuándo es favorable sea para el mundo, para nosotros siempre será el favor de su gracia. Todos hablaban bien de Él, se maravillaban de sus palabras. ¿Qué palabras de qué dice el 22? Palabras llenas de gracia, llenas de favor, que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Eso es lo tremendo. De ti y de mí podrán decir, pero es que no es este un simple carpintero, un simple, lo que sea, estudiante, un viejillo, lo que sea. Bendita gracia que a ti y a mí nos llenó, nos libró y nos lleva adelante. Ahora no solamente escuchamos sus palabras, sino ahora somos proclamadores de su palabra. Hagámoslo, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay demasiadas almas que el diablo tiene cautivas y pertenecen al reino de los cielos. Vengamos y que el Señor libere a sus cautivos y que el Señor te use a ti
y que me use a mí. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana, a ti, a tu familia y a toda la iglesia y a mis verdaderos hermanos en la fe, creyentes. Descansen, buenas noches, y si Dios nos concede vida, escucharemos nuevamente las palabras de Jesús. Que descansen. Gracias.